Buenos días, hermanos. Seguimos con la serie de las falsas doctrinas y continuamos con lo que he llamado la teología de la tolerancia. Hoy vamos a hablar de el juzgar a los demás. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 6, 1 al 9. Dice la palabra del Señor: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, ponemos este día en tus manos, Señor, como todos los días de nuestra vida, Señor. Pero hoy, Señor, en tu día te honramos, Señor. Ponemos esta prédica en tus manos, Señor. Gloríate, Señor. Usa este siervo, Señor, Padre, para tu gloria, Señor, para tu honra y para tu alabanza. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la primera carta a los Corintios, el apóstol nos habla de muchas cosas. Primero nos va a hablar de la acción de gracias por los dones espirituales. Después nos va a hablar y les va a preguntar si está Cristo dividido, ¿cierto? Para decir que toda la gloria, que toda la honra es solo para el Señor y que Cristo es uno, que no podemos seguir a hombres, ¿cierto? En esa época las disputas eran por los seguidores de Pablo, por los seguidores de Pedro, y el Señor va a aclarar, ¿cierto?, que quien da la gloria, quien da el perdón y da la salvación es Cristo, que quien murió en la cruz fue Cristo. Después nos va a hablar, ¿cierto?, del ministerio de los apóstoles. Comienza a dar doctrina. En el versículo 5 va a comenzar a hacer jarones de orejas, ¿cierto? Habla de un caso de inmoralidad en la iglesia y le dice a los corintios que por qué se han envanecido, que por qué han caído en pecado, por qué lo han permitido, ¿sí? Y en el versículo, o en el capítulo que vamos a trabajar, ya nos dice y nos habla de los litigios que tenemos los cristianos delante de los incrédulos. El llamado ¿a qué es? A que nosotros debemos solucionar nuestras dificultades, ¿cierto? A que tenemos que juzgar entre los hermanos los pecados, ¿sí? Y tenemos que llevar a la gente a Cristo. Pero no solo nos habla de los hermanos, también nos va aclarando, ¿cierto?, la visión del cristiano frente al mundo. Yo no puedo negar que esta prédica salió de la charla con un conocido muy cercano a él, que cuando yo le hablaba del pecado, él me decía que no podíamos juzgar, que nosotros no podíamos asegurar si una persona era condenada en ese momento, ¿cierto? Que el único, lo de siempre, que el único que condena es Dios. Y entonces incluso me decía que ellos no le podían permitir la entrada a los homosexuales a sus iglesias,
¿sí? Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? O sea, si hay un homosexual arrepentido o que se quiere arrepentir, pues nosotros le abrimos la puerta, ¿cierto? Lo llevamos a Cristo, pero si llega cogido de la mano de su pareja, entonces es hipocresía. El Señor dice que si alguien diciéndose o llamándose cristiano peca, con aquel ni aún comáis, ¿cierto? Entonces me dejó pensando todos los debates que siempre tenemos, en donde nos dicen que no se puede juzgar, que no espantemos a la gente hablándole de pecado ni de condenación, ¿sí? Entonces, debido a eso, pues he venido a hablarles de eso del juzgar a los demás, ¿cierto? De si nosotros podemos saber en un momento determinado, ¿cierto?, si alguien es salvo o no es salvo. Como lo vamos a ver, a veces es más fácil saber si una persona está en condenación que si es salvo, ¿sí? Porque a veces en la iglesia del Señor, digamos que se colan muchos pecadores, ¿cierto? La palabra del Señor dice que se disfrazan de ovejas, pero por dentro realmente son lobos rapaces. La primera parte lo divido en 3 partes. La primera parte se llama el concepto sobre el otro. Incluso tuve un debate personal porque pues me di cuenta lo último que le estaba bajando el tono al Evangelio cuando hablamos sobre el concepto sobre el otro, porque la Biblia no dice el concepto sobre el otro, la Biblia dice el juzgar al otro. Tanto miembros de la Gran Babilonia como en las falsas iglesias protestantes dicen que no podemos dar concepto sobre la salvación o condenación de los demás, porque quien juzga es Dios. Es claro y verdadero que quien da el veredicto final es el Señor Todopoderoso, pues es Él el único que discierne los corazones humanos y además es el único juez justo, el único que conoce el principio y fin de las cosas, el único, ¿cierto?, cuya balanza no es inclinada. Por eso, el llamado sacramento de la confesión es falso y es una de las mayores perversiones del Evangelio, pues el cura, al no conocer los corazones humanos, no tiene poder alguno para perdonar pecados, y al pretender hacerlo, lo único que hace es dar licencia para seguir pecando. Acompáñenme por favor a Mateo 2:7. Nosotros no podemos negar, ¿cierto? Y nadie puede negar que el único que realmente condena es el Señor, ¿sí? Él es el que salva y Él es el que condena. Pero su palabra nos va a decir muchas cosas. Entre otras, lo primero que nos dice su palabra es: por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí ya nos está hablando de juzgar a los demás. En Marcos 2:7 nos dice, Marcos 2:7, Marcos 2:7, perdón, nos dice la palabra del Señor: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quiénes estaban hablando ahí en ese momento? Estaban hablando los sacerdotes de la época, los fariseos. Y ellos, ¿cierto? Los fariseos lo tenían bien claro, ¿cierto? Lo primero que van a decir es: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios es el único que puede perdonar los pecados. En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. ¿A quién nos dice aquí que confesemos los pecados? El Señor dice que debemos confesar nuestros pecados primero a Él. Entra a tu aposento, cierra la puerta y habla con el Señor. Entonces, cuando yo confieso mis pecados ante el Señor, cuando reconozco que soy un pecador, cuando le pido al Señor que me dé nuevo nacimiento y me perdone, nos dice la palabra que Él es justo para perdonar, ¿cierto? Y que no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda
maldad. Él es el que nos perdona. ¿Sí? Acompáñenme por favor a Santiago 5:16. Realmente es muy interesante la forma en que la gente pervierte el evangelio. Por un lado nos dice que nosotros no podemos juzgar o no podemos observar los actos de las personas, pero por el otro, ¿cierto? Se autorizan a sí mismos el perdonar pecados. ¿Sí? Nos dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Claro, el Señor lo está diciendo, y aquí lo hemos hecho a veces: confesamos nuestros pecados en sinónimo de arrepentimiento. Pero aquí nunca la congregación dice en coro: hermano, tu pecado ha sido perdonado, ¿cierto? Porque nosotros no conocemos el corazón del hermano. Nosotros recibimos, nos gozamos de que el hermano reconozca sus pecados públicamente, ¿cierto? Oramos para que el Señor lo perdone, oramos para que el Señor lo fortalezca cada vez más en fe y arrepentimiento, pero nosotros a nadie perdonamos, porque el que perdona es el Señor. Nosotros perdonamos a nuestros hermanos cuando nos ofenden, ¿cierto? Lo perdonamos, olvidamos, ¿cierto? Digamos, la infracción que ha cometido nuestro hermano con nosotros, en eso sí nosotros perdonamos, pero ninguno de nosotros tiene la autoridad para perdonar pecados. Nosotros perdonamos los agravios que nos hacen, ¿sí? Y el Señor poco a poco nos enseña incluso a amar a nuestros enemigos, que es un mandamiento. Acompáñenme por favor a 1 Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 nos dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solo nos limpia de pecado, ¿cierto? Su sangre no solo es redentora, sino que además su sacrificio en la cruz, ¿cierto?, hace que Él interceda por nosotros ante el Padre, ¿sí? Él es el único que intercede y Él es el único que puede perdonar pecados. En verdad el Señor es el único que perdona y también el único que condena. Eso es cierto y no lo discutimos, pero nos ha dado a conocer sus leyes y con ellas nos ha dado sabiduría para dar conceptos o juicios momentáneos sobre las personas. A la luz de las Escrituras y en especial a la luz de los 10 mandamientos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos si en un momento específico una persona está en condenación o no. En pocas palabras, si estoy hablando con una persona incrédula, así su comportamiento sea ético humanamente hablando, no nos temblará la voz para decirle que está en condenación. Que si en ese momento muriera, su camino no sería otro que el lago que arde con fuego y azufre. Acompáñenme por favor a Juan 3:18. Y mire que hemos insistido en ese momento, Si usted muere hoy en pecado, si usted en este momento muere, ¿sí? ¿Por qué hacemos la aclaración del momento? Porque como lo vamos a repetir una y otra vez, la palabra del Señor nos dice que mientras hay vida, hay esperanza, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra tarea? Llevar a la gente al arrepentimiento, a la cruz de Cristo. Nos dice la palabra del Señor. Porque es que mi amigo me decía, no, yo no puedo asegurar, ¿cierto?, que un ateo se vaya a condenación. Eso no lo puedo asegurar. Y pues cuando yo leo mi Biblia dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y Juan 8:24 lo confirma. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Le está diciendo a los sacerdotes y al pueblo judío, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No nos lo estamos inventando nosotros, es la palabra del Señor. Si mi orgullo, si mi amor por mí mismo, ¿cierto? Si mi amor por el pecado no me permite creer en un Dios 3 veces santo, estoy en condenación, ¿sí? Por eso, cuando le predicamos a las personas, le decimos desde la Escritura que mientras hay vida, hay esperanza. Y como los profetas, le decimos que se vuelvan de sus pecados, que se arrepientan de ellos, que rindan su vida a Cristo. Por eso decimos que el concepto sobre su condenación se afirma en un momento determinado. Es decir, hoy. Si usted hoy se muere, pero si la persona se arrepiente, el Señor, como lo veíamos hace rato, está presto a perdonar. El Señor perdona y dice que olvida nuestros pecados. Amén. Pero esa afirmación, que no se sabe si una persona está en condenación, es falsa. Claro que podemos saber, y desde la palabra del Señor lo podemos afirmar, si una persona está en condenación. Si se está en pecado, sea cual sea, si se está en incredulidad, la situación es clara. Amigo, está en condenación. En el Evangelio no hay otra alternativa. O usted es salvo o usted es condenado. El problema es porque la Gran Babilonia y sus tentáculos en el protestantismo falso han adulterado la palabra del Señor y con lisonjas engañan a las almas inconstantes, insinuando que no hay condenación, que usted puede purgar los pecados o ser salvo por obras. No, sí, él es ateo, pero es que hace muy buenas obras. ¿Qué sucede? Que se desconoce y se pisotea el sacrificio en la cruz y la resurrección de nuestro Señor, inventando sobre la Biblia nuevos caminos, nuevos caminos. Al respecto, ¿qué nos dijo Pablo? Pablo nos dijo que si aún un ángel del cielo o uno de nosotros os trae otro evangelio, anatema sea. Hermanos, en realidad, como dije al principio, es más difícil saber si una persona es salva o si una persona está en condenación. Esto lo vamos a charlar en un ratico. Cada vez que confrontamos a las personas con su pecado, o simplemente por el solo hecho de hablar de pecado, de una vez se oyen las protestas. Y esto siempre lo hemos dicho acá. No juzguen, solo Dios juzga. Y ni qué decir cuando se denuncian a los falsos maestros, a los obreros fraudulentos. Ahí sí parecen sacerdotes judíos, fariseos, rasgan sus vestiduras y gritan: ustedes no pueden juzgar, nadie puede juzgar. Y ha afirmado desde el Evangelio que es cierto que Dios es el que da el dictamen final. Solo Él envía condenación a los pecadores y Él, solo por medio de la sangre redentora, da gracia y salvación. Pero la Biblia nos dice claramente que podemos dar juicios, o como lo he llamado, conceptos sobre el otro, sobre el estado presente de las personas. Si alguien da un evangelio fraudulento, si alguien falsifica la palabra de Dios minimizándola, la palabra del Señor dice que ya desde tiempo atrás tiene condenación. Y la palabra no solo nos da pautas para juzgar, sino que nos manda a juzgar. Acompáñenme por favor a Juan 7:24. Nos dice la palabra del Señor:
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Con quién está hablando el Señor en estos momentos? Con los fariseos y los escribas. Y si a ellos les pide que juzguen con justo juicio y no según las apariencias, ¿cuánto más nos dirá a nosotros los redimidos por su sangre? Fíjense, el Señor no les dijo, ¿con qué autoridad juzgan? ¿Quiénes son ustedes para juzgar? No, les dijo que aprendieran a juzgar, ¿cierto? Les digo, juzguen con justo juicio. Eso sí es lo que nos dice el Señor. No se guíen de las apariencias, no se guíen de las apariencias, ¿sí? Juzguen con justo juicio. Nosotros miramos a las personas, si es simpática, si no es simpática, si está bien vestida, si no está bien vestida, y debido a eso juzgamos. Eso es juzgar, ¿cierto? Con un falso juicio, por apariencias. El Señor nos dice, vayan a la palabra, ¿sí? Traten de conocer el corazón de las personas, aunque todos sabemos que este es engañoso, pero nos dice, juzguen con justo juicio. Los hijos de Roma, tanto católicos como falsos cristianos, citan las escrituras erradamente, ¿cierto?, para impedir que nosotros demos juicio de valor contra los pecadores, y en especial con los doblemente pecadores, es decir, con los engañadores, con los falsos maestros, y para ello a veces se basan en Mateo 7, 1 al 5. Miremos qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 7, 1 al 5. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, recordamos que los grandes entendidos en la materia siempre nos dice que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra. Porque la palabra del Señor no se contradice. Ella misma se valida, ella misma se complementa. Nos dice en el versículo primero, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja en el ojo ajeno de tu hermano? Perdón, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor no está diciendo que no debemos juzgar, no, está exhortando contra la hipocresía. Está diciendo al pecador que en lugar de estar mirando el pecado de los demás para juzgarlo, criticarlo, mire su pecado y se arrepienta. Está hablando es al pecador. Sí, sí, yo soy ladrón, pero es que él robó más. Sí, yo soy mentiroso, pero es que él miente más. Ahí es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor está atacando la hipocresía en la iglesia. Sí. Hoy te está diciendo el Señor que si te haces llamar cristiano, eso es lo que nos quiere decir el versículo, es porque llevas una vida decorosa, porque luchas contra tu pecado, pero no practicas el pecado, porque no miras el pecado de los demás para criticarlo, sino para llevarlos al arrepentimiento, para llevarlos a Cristo. Hermano, si tu vecino peca, no debes murmurar de su pecado, ni agradarte de su pecado. Debes llevarlo a Cristo, al arrepentimiento. Sí, pero insistimos, el Señor dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Nos está diciendo que debemos ser irreprensibles. Si bien nosotros sabemos que perfecto es solo Dios y que el único que no ha pecado es Dios, que nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa caemos, ¿cierto? Nos está diciendo que no podemos ser
practicantes del pecado. Y que cuando pequemos, primero tenemos que ir en arrepentimiento y después llevar al otro. Miremos qué nos dice la palabra del Señor en Romanos 2:1. En Romanos 2:1, la palabra del Señor nos explica mejor lo que he venido diciendo. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Nos está diciendo, si usted está en pecado, no puede juzgar a otro. Si usted está en pecado, ¿sí? Veamos cómo el Señor está, como venimos mencionando, exhortando al hipócrita, al pecador que juzga al otro pecador, al falso pastor que adultera la palabra del Señor y critica el pecado de los demás, al fornicario que critica a los otros fornicarios, al ladrón que juzga y critica a los otros ladrones. Incluso el apóstol Juan hace un duro llamado a los corintios por no corregir a sus hermanos y no juzgar los problemas de los demás. Entonces devolvamos. Primero el Señor nos dice que los pecadores no pueden estar criticando a los pecadores, que el cristiano, el creyente no puede ser hipócrita, que los cristianos, como lo hemos venido mirando en los estudios del jueves, el cristiano debe ser irreprensible ante la iglesia y por fuera de la iglesia, ¿cierto? Pero no solo nos dice que debemos juzgar, sino que además en la cita base que venimos trabajando, lo primero que hace el apóstol es jalarle las orejas a los hermanos porque no fueron capaces de juzgar los problemas de la iglesia, porque no lo solucionaron. ¿Sí? Acompáñenme a la cita base, 1 Corintios 6, 5 al 6. Dice la palabra del Señor, para avergonzaros lo digo, mire, para que le dé pena, vergüenza. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No hay un sabio, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Entonces hay una pelea y en lugar de solucionarlos, ¿cierto? En la iglesia como sabios, entonces van a un juez. ¿Sí? Usted tiene una dificultad con un hermano, entonces en lugar de solucionarlo acá, por grave que sea, se va para la inspección de policía. ¿Sí? Observen pues la pregunta. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? ¿No somos sabios para poder discernir? ¿No somos sabios para poder dar un juicio de valor? ¿Y quién manda la sabiduría sino el Señor? ¿Y cuál es la sabiduría? Sino su palabra. Es decir, si soy conocedor y hacedor de la palabra de Dios, entonces soy sabio para juzgar las cosas de mis hermanos y las cosas del mundo. Oigan los gritos. Ya me imagino las muecas de asombro. ¿Cómo así que ustedes pueden juzgar al mundo? ¿Qué se creen? Y nuevamente la respuesta debe ser contundente. ¿Qué nos creemos? No, no nos creemos. Estamos seguros que somos hijos de Dios. Amén. Devolvámonos 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No le estamos diciendo nosotros. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No somos nosotros los que lo decimos, es la santa palabra del Señor la que nos dice que juzgaremos al mundo, y no solo al mundo, sino incluso a los ángeles.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si el Señor nos va a dar poder para juzgar a los ángeles, claro, aquí uno se imagina que son a los ángeles caídos, no nos dará discernimiento para decirle a una persona si está en pecado o no está en pecado. No juzgaremos, nos dice la palabra, las cosas de esta vida. Pero los hijos de Roma se atreven a decir que no podemos juzgar. Hermano, en la parte 2 nos dice la palabra del Señor claramente que los pecadores no heredarán el reino de los cielos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 1, 9, 11. Nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué otra interpretación podemos dar a este versículo? ¿Qué otra interpretación podemos darle? Amigo, si estás violando la santa ley de Dios, estás destituido de su gloria. Queremos insistir una y otra vez: si estás practicando el pecado y mueres hoy, mueres en pecado. Y si mueres en pecado, tu camino es la condenación. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra del Señor es clara, de principio a fin. Si no os arrepentís de vuestros pecados, la condenación es el único camino. Acompáñenme en Apocalipsis 21:8. El infierno no es un invento de la Edad Media, ni de las novelas. El infierno es el lugar donde irán todos los pecadores. Incluso cuando uno les habla del infierno, la gente dice: no, pues si me voy de rumba con el diablo. ¡Cuánta ignorancia! Sí. En primer lugar, el diablo no está en el infierno. Dice la palabra del Señor que está en el mundo como león rugente, mirando a quién devorar. Pero que cuando venga el juicio final, él, el falso maestro, el anticristo y todos los pecadores serán echados al lago de que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, no, yo solo le rezo a la Virgen María, pero yo hago el bien, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si nosotros hiciéramos una suma de todos los pecados que nos han hablado, sí, vemos que nos están diciendo: si usted hace esto, está diciendo si usted peca. No hay pecado grande ni chiquito. Aquí nos ponen la cobardía al lado de la incredulidad, al lado del homicidio, de la fornicación, al lado de la hechicería, al lado de la idolatría, al lado de la mentira. Los ponen todos los pecados en un nivel, porque todos los pecados ofenden a Dios. Una y otra vez la palabra del Señor lo dice: los pecadores no heredarán el reino de los cielos, y su lugar será el lago que arde con fuego y azufre. Imagino a mis antiguos amigos de pecado escuchando estas palabras.
Aquellos que me conocieron antes del nuevo nacimiento que me dio el Señor, me los imagino diciéndome: terrorista, ¿por qué infunde miedo? O aquellos que me conocieron en una iglesia apóstata en mis primeros pasos hacia el Señor, cuando el Señor apenas me estaba llamando, diciéndome: infiernista, ¿cómo puede hablar de un evangelio de miedo? ¿Quién podrá escuchar estas palabras? La respuesta a los últimos es muy sencilla. En primer lugar, lo que nos debe dar miedo no es el evangelio. Lo que nos debe dar miedo debe ser pecar contra un Dios 3 veces santo. Lo que nos debe dar miedo son nuestros actos, nuestros vicios, nuestro proceder. Ese es lo que nos tiene que dar miedo. Y frente a quién, a la pregunta de ¿quién escuchará?, la respuesta es aún más sencilla. Lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible. Y no es un evangelio infiernista, es el evangelio. Aquel que anuncia las buenas de salvación, también anuncia las malas de condenación. Y a mis antiguos amigos les digo que sí, que el infierno debe ser terrible, pero el evangelio no es terrorista. El terrorista es el pecador, y el terror es el pecado. Terrorista es el que aborta, el que fornica, el que roba, el que miente, el que le quita la gloria a Dios y se la da a los ídolos, el que rechaza a Dios por amor a su pecado. Eso sí es terrorífico. Nuestro evangelio es un evangelio de esperanza, de amor, de reconciliación, de las más grandes y maravillosas promesas que pueden haber. Nuestro evangelio habla de la gloria de Dios, de la paz de Dios, del sacrificio del Hijo de Dios. Pero el evangelio también habla de justicia, de pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Por sus obras, por sus conciencias serán juzgados, dice el Señor. Repito la historia. Entonces, porque fornico y me emborracho, ¿me voy a condenar?, me decía un conocido. Pues sí. ¿Qué otra respuesta podía darle? Ha elegido el pecado y ha rechazado al Señor. ¿Qué otro pago quiere? El Señor es amor. El Señor ama al pecador y odia al pecado. Repiten una y otra vez los del evangelio adulterado. Aquellos que engañan con lisonjas mientras se llenan los bolsillos con los dineros de las ofrendas y de las limosnas. Sí, porque hay quienes pretenden comprar la salvación, incluso son tan miserables que quieren comprarla con limosnas. Y no porque la salvación sea cara, pues la salvación es gratis, es un regalo inmerecido. Lo digo porque tal es la miserableza del hombre que no solo pretende negociar con Dios, sino que además pretende hacerlo con limosnas. ¿Acaso Dios necesita el dinero? Claro, claro, es indudable. El Señor es amor, lo dice la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede dar más amor que Dios? Una y otra vez lo hemos repetido. ¿Quién, siendo Dios, se haría hombre para morir por los pecadores? ¿Quién de nosotros lo haría? ¿Quién, siendo Dios, se haría hombre para que su criatura lo humillara y lo menospreciara? ¿Quién, siendo Dios, daría a su santo Hijo para pagar por los pecadores? ¿Acaso usted daría a su único Hijo para salvar al más justo? Al más justo, no al pecador como éramos nosotros. Y Dios lo dio por nosotros, por los injustos. Él que vio nuestras abominaciones. ¿Quién, siendo Dios, perdonaría las ofensas contra Dios? Si usted fuera Dios y viera en otro lo que usted ha hecho hasta hoy, ¿lo perdonaría? Pensemos. ¿Cuánto amor hay para perdonar al asesino, al violador, al ladrón, al idólatra y al mentiroso?
¿Cuánto amor tiene Dios para perdonarnos? Y solo nos pone dos condiciones: cree en Dios y arrepiéntete. Y Él es quien nos da el arrepentimiento y Él es quien nos da la fe. Todo nos lo regala. ¿Cuánto amor puede haber? ¿Cuánto amor? Cree en la sangre redentora, nos dice, y apártate del pecado. No pone más condiciones. Pero volvámoslo a repetirlo una vez más. Dios es amor. Es la máxima expresión de amor, pero también el fuego consumidor. Él es el que nos recuerda que el arco está tensado y es Él quien dirá: culpable, al lago que arde con fuego y azufre, a la condenación eterna. No quisiste arrepentirte, negaste al Dios de los cielos, pecaste y fuera de todo te gozaste en el pecado. Pero si voy a la iglesia cada domingo, soy buen compañero de trabajo, soy solidario, ayudo a los pobres, amo a mi pareja, soy excelente padre, ayudo a quien puedo, y me voy a condenar tan solo por ser homosexual. Amigo, estás violando las leyes de Dios. No tienes el más mínimo don de contentamiento con el cuerpo y con el sexo que te dio el Señor. Has preferido tus deseos más que al Señor. Y como si fuera poco, has cogido la señal del pacto de Dios con los hombres, el arco iris, como señal para deshonrar y retar a Dios. Y promueves y te enorgulleces de tu pecado. ¿Qué otra cosa quieres sino la condenación? Porque fuera de que pecan, se burlan del Señor, se burlan del Señor. Exhibes tu poder e inclinas la balanza a tu conveniencia, mientras con la otra mano haces caridad para comprar la salvación. ¿Qué te dirá el Señor? Hipócrita, a la condenación eterna. ¿Amas el dinero? ¿Amas el dinero? ¿Andas preocupado por las cosas que perecen? Déjame decirte que la Biblia es clara. Allí donde están tus esperanzas, allí está tu corazón. No eres más que un codicioso. Pero hemos hablado, hermanos, de los no creyentes, de los pecadores. Hablemos de los creyentes. Acompáñenme por favor a Mateo 7, 21, 23. Dice la palabra del Señor. Estos son versículos que nunca hemos leído en esta iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dices que eres creyente y practicas el pecado. No eres más que un hipócrita. El Señor ha sido claro: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Conoces la palabra del Señor, la lees y la relees, asistes cumplidamente a la iglesia, no faltas a ninguna reunión, cumples con todos tus deberes para con la iglesia, pero tienes odio y envidia en tu corazón. Doble será tu castigo. Dice la palabra del Señor que más te valdría no haber conocido. Amigo, hermano, dices que eres cristiano, pues camina hacia la santidad. Camina hacia la santidad, abandona el pecado, arrepiéntete y arrodíllate a Dios y solo a Dios. En estos días me acordaba cuando estaba en la escuela, por allá hacia finales de los años 70. Nuestro profesor era el profesor más bravo, mi hermano también lo tuvo de profesor, ¿cierto? El profesor Gustavo Vargas, si mal no estoy, se llamaba. Y entonces era el profesor más bravo, y esa semana le tocaba disciplina y dijo: nadie va a tomar onces a su casa, porque pues como todos vivían cerquita, la gente se escapaba del colegio. Y preciso,
Cuando cerró la puerta, muchos se quedaron por fuera porque se habían ido. Entonces, en esa época la pedagogía era muy interesante. Los puso en fila, cogió una regla así de larga y a cada uno le dio un reglazo. ¡Pam! Y todos aterrados. La última de la fila era la hija de él. Y cuando la vieron, ¡pongan la mano! ¡Pam! Ahora ponga la otra. ¡Pam! Le doy el doble porque usted es mi hija y tiene que dar ejemplo. Usted es mi hija y tiene que dar ejemplo. Nos decimos cristianos, tenemos que dar ejemplo. ¿Conoces la palabra del Señor y mientes? ¿Conoces la palabra del Señor y robas? ¿Conoces la palabra del Señor y engañas? ¿Conoces la palabra del Señor y fornicas? ¿Conoces la palabra del Señor y odias? Y una sola palabra, ¿conoces la palabra del Señor y pecas? Hermano, estás en doble condenación. Nuestro castigo será el doble. A los falsos maestros y a todos aquellos que adulteran la palabra del Señor, a quienes dicen que no podemos juzgar, les digo desde el Evangelio que están en condenación, que si hoy mueren tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero les recuerdo una vez más, desde el mismo Evangelio, que mientras hay vida, hay esperanza. Hoy puede ser el día de la salvación. Arrepiéntanse, arrodíllense al Señor, pidan que sus pecados sean lavados con la sangre redentora, pida que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, sus pecados les sean imputados y a ustedes les sean justificados. Imagino, o mejor escucho las palabras necias. Si ven, vean, quieren que los convirtamos por miedo, nos atemorizan con el infierno, nos atemorizan con el castigo para que creamos. No, amigo, está equivocado. La ley no es una amenaza. Nadie amenaza con la ley. La ley advierte y lo mantiene a usted fuera de la cárcel. Pero si usted viola la ley, la cárcel es un lugar. Así es con la palabra del Señor. Nos advierte de los peligros del pecado, nos mantiene en salvación. Pero si transgredimos la palabra del Señor, nuestro camino es el castigo. Y no, amigos, no creo por miedo, ni enseño por miedo. Creo y enseño, vamos a pasar a un tercer lugar, por gratitud y por amor. Estoy agradecido con quien me dio la vida física, con aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, con aquel que me llamó a vida estando muerto en delitos y pecados, por aquel que pagó el castigo por mí, por quien tomó mi lugar ante la ira del Padre por mi pecado. Estoy agradecido con quien me ha justificado del pecado, con quien ha derramado su sangre para limpiar mis pecados. Estoy agradecido quien ha muerto para que yo muera al pecado y ha resucitado para que yo resucite con él. Creo porque estoy agradecido con quien me sacó del pecado y de la inmundicia y me ha dado un nuevo nacimiento. Me ha hecho una nueva criatura. Estoy agradecido con mi Señor porque siendo esclavo, el Rey de Reyes y Señor de Señores me ha adoptado como su hijo y me ha hecho su heredero. ¿Cómo no amarlo? Y como si fuera poco, me ha dado grandes promesas. Hermanos, ¿quién recoge a un mendigo de la calle y lo sienta a su mesa? ¿Quién recoge la escoria del mundo que éramos nosotros y los convierte en realeza? ¿Quién recoge al que era su enemigo, lo perdona gratuitamente y lo sienta a su lado y lo protege como si fuera su mejor amigo? ¿Quién da la vida por su enemigo para salvarlo? Por eso creo, por gratitud a Dios, no por miedo, todo lo contrario, porque el Señor me ha salvado. Y no solo me ha salvado acá, sino que me ha dado grandes promesas. ¿Cuáles son las grandes promesas? Acompáñenme por favor a Apocalipsis 21, del 1 al 7.
Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su matrimonio, para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Hermanos, amigos, ahora comprenden por qué me he arrodillado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora comprenden por qué he rendido mi vida a Cristo. Ahora comprenden por qué creo. No solo me ha dado una nueva vida, me ha hecho una nueva criatura aquí en la tierra, sino que además me da la mejor promesa, la más maravillosa, la inimaginable: cielo nuevo y tierra nueva, paz verdadera, gozo verdadero, pero sobre todo me permitirá estar en su presencia. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no tenerlo todo por amor? ¿Cómo no tenerlo todo por basura? Por amor a Cristo. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor, Padre, porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor, porque nos has llamado a salvación, Señor, porque siendo tus enemigos, Señor, nos has llamado a ti, Señor, porque nos has adoptado como tus hijos, Padre. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, quita toda hipocresía de nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos, que si nos llamamos cristianos, Señor, es porque somos hijos fieles, Señor, porque nos has hecho irreprensibles, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar hacia ti, solo hacia ti, Señor, hacia la santidad, Padre Santo. Pero, Padre, también ponemos a nuestros familiares incrédulos en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que si hoy murieran, Señor, la condenación, Señor, sería su pago, Señor. Padre, llámalos, Señor, al arrepentimiento, Señor, y perdona sus faltas como has perdonado nosotros las nuestras, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.